Hola Foro X, esta es una historia sobre mi tía. De pequeña, sabía muy poco sobre la familia materna. Prácticamente la repudiaron después de que ella decidiera hacer lo impensable e ir a la facultad de medicina en una época, sobre todo en el sur profundo y rural, en la que las mujeres nunca serían doctoras. Mis parientes eran caras ceñudas que entraban y salían de las reuniones navideñas, deteniéndose solo el tiempo suficiente para juzgar y dejar a mi padre indignado durante una semana. La única persona de la multitud que realmente me impresionó fue la hermana mayor de mi madre. Esta mujer me envió medicamentos para el acné para mi cumpleaños un año, cuando estaba empezando esa incómoda fase de brotes. Una vez me sermoneó durante 20 minutos sobre cómo había heredado el deseo de mi madre de trabajar cuando fuera mayor, ningún hombre me querría jamás. Tenía 10 años. Solo les cuento esta historia para que entiendan lo inquietante que fue cuando mi abuela llamó a mi madre una noche y le pidió que volara. Había ido allí a verlos. Mi tía había sufrido lo que llamaban un brote psicótico severo o algo por el estilo, y ninguno de los familiares sabía qué hacer ni tenía dinero para hacerlo. Mi madre, obedientemente, empacó sus cosas y, de alguna manera, me dejé llevar. Solo tenía 14 años en ese momento y aún no había perfeccionado el arte de decirles que no a mis padres. Lo mejor de esa edad era que, como era torpe y tímida, la gente tendía a ignorar mi existencia. Pude presenciar mientras los abuelos le contaban a mi madre todo lo que sabían sobre esta crisis, y mi madre insistía una y otra vez en que no era psiquiatra. El último ex de mi tía traficaba con metanfetamina. Quién sabe qué tipo de cosas habrían estado elaborando y probando. Además, probablemente había pastillas para adelgazar. Se había obsesionado con la ouija. La depresión viene de familia. Siempre estaba un poco rara. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sabían era que, después de que su trabajo los llamara preguntando por ella, la encontraron completamente desnuda en su sala, acurrucada y hablando sola. Había llenado páginas y páginas de cuadernos con símbolos y ecuaciones sin sentido sobre Dios y los demonios. Creo que debería detenerme un momento. Entiendo si piensas que estoy presentando esto como una historia descabellada de posesión demoníaca. No es así. Soy escéptico y no tengo ni idea de si los eventos posteriores tuvieron algo que ver con lo paranormal. La psicosis por metanfetamina ya es bastante aterradora por sí sola. Y había tantos agujeros en su cerebro en ese momento que quién sabe qué estaba pensando realmente. Sin embargo, la historia es un poco macabra de cualquier manera y finalmente he llegado a un punto en el que siento que puedo contarla. En fin, así que, con pocas opciones en Georgia, mis abuelos encerraron a mi tía en la habitación de invitados y llamaron a mi madre. Insistiendo una vez más en que no era psiquiatra, mi madre les dijo que tenían que internarla en algún hospital donde pudiera recibir la atención adecuada y que, mientras tanto, necesitaban suministros para que se quedaran mientras decidían qué hacer. Mamá pidió algunas recetas y se preparó para ir al pueblo. Desafortunadamente, la desventaja de tener 14 años es que eres lo suficientemente mayor como para ser prescindible, y de alguna manera, en medio de la confusión, me asignaron la tarea de esperar en casa con mi tía y asegurarme de que no pasara nada mientras no estaban. Mamá prometió que no tardarían mucho y me aseguró que esperar en casa era mejor que estar atrapando a mi abuela durante el viaje de 1 hora al pueblo. Muchos sureños te dirán que no todo el sur es campos áridos y gente aterradora. Algunas zonas tienen una belleza natural asombrosa. Es totalmente cierto, y cualquiera con la mente tan cerrada como para pasar por alto una sección entera del país, basándose en estereotipos, se está perdiendo algo. Desafortunadamente, esta casa no estaba ubicada en ninguna de esas zonas. Eran kilómetros de arcilla roja, cultivos de tabaco, pinos, cables de electricidad, la casa familiar, yo y mi tía, la loca, en la trastienda. No había televisión por cable, ni internet, y casi no había señal de celular. Estaba atascado escuchando mi reproductor de CD y jugando al Tetris en el sofá, contando los agonizantes minutos hasta que mi madre regresara. Como el tiempo pasaba tan lento allí, no puedo decirte cuándo me aporrearon por detrás. El golpe sordo fue sordo, pero el dolor me explotó en la nuca. Solía pensar que ver estrellas en los dibujos animados era solo una animación cursi, pero juro que mi visión se transformó en diferentes colores mientras intentaba recuperar el sentido. Sin embargo, no me desplomé como en las películas. Fui vagamente consciente de que alguien me agarraba los brazos y me arrastraba del sofá a una silla. Incluso me tambaleé un poco. Por desgracia, la estática no se despejó lo suficiente como para detenerlos, ya que tenía las manos atadas a los brazos con algo tan fino que podía cortar.
Solo después de que me hubieran vendado el abdomen y mi garganta estuviera a punto de hacerlo, recuperé la conciencia. Moví la cabeza de un lado a otro para escapar, pero fue inútil. Ahora me di cuenta de que tenía un cordel marrón alrededor del cuello para mantenerme erguido. Ya no puedo mirar esas cosas sin sentir picazón. Terminado su trabajo momentáneamente, mi tía rodeó la silla para mirarme. Nunca había sido una mujer atractiva, pero en ese momento parecía un demonio en toples. La metanfetamina le había dejado llagas abiertas, algunas de las cuales se había arañado hasta convertirlas en agujeros irregulares y supurantes. Sus brazos estaban cubiertos de agujeros negros que resumaban podredumbre. Cuando sonrió, pude ver bien su infame boca de metanfetamina. Ni siquiera puedo describir el olor. No era solo de sus heridas. Tenía mierda apelmazada por todas las piernas, hasta los arañazos alrededor de sus pechos caídos. Pero lo peor era el extraño brillo en sus ojos. Había alguien allí arriba, pero era más salvaje que una persona. Cuando mis ojos se posaron en los suyos, agarró un mechón de su corto cabello rubio y tiró con tanta fuerza que arqueó las cejas. ¿Ves esto? Dicen que puedo usar tu cabello para mí. El pánico finalmente empezó a apoderarse de mí al darme cuenta de qué demonios me estaba pasando. Demasiado pequeño para ser un buen luchador, básicamente empecé a hiperventilar y a mirar fijamente. Recuerdo que no recordaba la palabra para describir lo que los indios solían hacerles a sus víctimas de guerra, pero definitivamente estaba a punto de pasarme. Empecé a chillar un poco e intenté gritar cuando ella desapareció en la cocina por un momento y reapareció con un cuchillo. Por suerte, solo agarró un mechón de mi largo cabello castaño e intentó cerrárselo a centímetros del cuero cabelludo. Todavía me dolía lo suficiente como para finalmente gritar. Probablemente insatisfecha con los resultados debido a un cuchillo sin filo y un cabello grueso, su atención volvió a mi cara. No es nada, susurró. De detrás de mi espalda sacó un martillo, probablemente con el que me había golpeado. El siguiente golpe lo impactó en mi dedo índice. La uña se quebró por la fuerza del golpe. Mis sollozos solo hicieron reír más fuerte a mi tía, quien se apartó la maraña de pelos cortados para arrancarse los trozos de uña uno a uno. El dolor era tan intenso que casi vomité. Este proceso se repitió con el dedo medio y el pulgar, aunque por alguna razón el pulgar tardó 3 golpes en quebrarse debido al ángulo extraño en el que estaba. Vagamente, a través del dolor, noté que, mientras arrancaba el trozo de uña izquierdo de la cama, su cabeza estaba ligeramente ladeada y su boca estaba abierta. Estaba escuchando algo. Finalmente dejó de mordisquearme las uñas y se inclinó para llevarse mi índice a la boca y chuparlo. Mi mente empezó a recomponerse desesperadamente. Tenía que salir de allí. No había salida. Por mucho que gritara, no había nadie en kilómetros a la redonda. Tenía que sobrevivir lo suficiente para que mi madre volviera a casa. ¿Y si este lunático mataba a mi madre? De alguna manera, se me atragantó un ¿por qué haces esto? Mi tía levantó la vista de donde estaba chupando y entrecerró los ojos, como indignada por haberla interrumpido. Se incorporó y procedió a escupirme en la cara un poco de la sangre que había estado bebiendo. Te eligieron. Y te odio. En ese momento empezó a despotricar. Ojalá pudiera reproducir exactamente lo que dijo, pero los detalles están borrosos, en parte porque reprimí este recuerdo con tanta diligencia durante tanto tiempo y en parte porque nada tenía sentido. Era algo sobre un señor oscuro y gente en las murallas, pero también se hablaba del gobierno y las ondas de radio. Lo que sí recuerdo es que se detuvo y se inclinó tanto que nuestras narices casi se tocaban. El olor de su aliento era tan horrible que podía saborearlo en la boca. Lo sé, susurró. Puedes oler mi cerebro pudriéndose. Pero déjame decirte que no es broma. Quiere tu piel. Todos quieren tu coño. Su lengua salió de su boca y se deslizó por la mitad inferior de mi cara. En ese momento, empecé a sollozar y a sentir arcadas. Intentó meterme la lengua en la boca, pero le escupí, lo que la enfureció. Me gritó que me callara y me golpeó la boca con el martillo. Uno de mis dientes delanteros cayó al suelo y los demás no estaban mucho mejor. Mi memoria ahora es borrosa, principalmente una mezcla de dolor y miedo. Estaba completamente seguro de que iba a morir de forma agonizante, y la pérdida de sangre que estaba ocurriendo no me ayudó a pensar. Era consciente de que se alejaba arrastrando los pies. Sé que regresó. Mi siguiente recuerdo claro es el de ella usando un rotulador en el viejo suelo de madera para reproducir lo que reconocí como una ouija. Solo la mitad de las letras eran realmente letras. El resto eran símbolos retorcidos que debieron tener sentido en su mente aturdida.
Pero los típicos hola y adiós eran lo suficientemente obvios como para que yo pudiera conectarlos. Mi tía se esmeró en crear esto, concentrándose como un niño de preescolar con una especie de macarrones demoníacos. Murmuraba para sí misma todo el tiempo, pero no entendí ni una sola frase. Usando un posavasos de cristal como tablilla, se puso a invocar algo. Para entonces, yo estaba en silencio, salvo por el aire que aspiraba por el nuevo hueco de mi boca. La habitación se había quedado completamente en silencio. Vienen. Te desean. Y él lo tomará. Sí, sí lo hará. Sí, tomará lo que quiera. Dijo esto con una especie de reverencia que me dio escalofríos. Usó sus piernas para separar las mías y apuntó la punta del cuchillo a mi entrepierna. Te cortaré el coño lo suficiente para que entren todos. Te los meteré. Todos dentro. Rió, aunque sus ojos de repente se llenaron de dolor. Acercó su rostro y se arañó una de las llagas en sus mejillas. Puedo sentirlas salir de mí, gimió. Levantó un brazo y me mostró el absceso. ¿Puedes verlos? ¿Puedes? Ni siquiera estás mirando. En su furia, me metió el absceso en la cara, manchándome los ojos de pus y carne muerta. Fue tan repugnante que me despertó y reanudó mi lucha por liberarme. ¿Por qué hacía tanto frío? ¿Por qué oía esos susurros? Mi tía gemía y se arañaba el brazo, momentáneamente arrebatada por la necesidad de arrancar lo que fuera que le estaba matando la piel. Luché desesperadamente contra las ataduras, lo suficiente como para hacer que la silla saltara. Detuve el impulso. Me balanceé de un lado a otro lo suficiente como para volcarme hacia la derecha. Por desgracia, mi cuello estaba atado a algo detrás de mí. Estaba atascado intentando colocar las piernas para evitar que la silla se deslizara más y me estrangulara. Esto sacó a mi tía de su ensimismamiento. Con un gruñido, me pateó la pierna y el tirón me dejó sin aliento. Mi visión comenzaba a nublarse. Mi mirada se desvió de mi tía hacia la sombra. En la oscuridad, esta había empezado a extenderse desde el rincón como una gota de tinta. Había rostros. Estaba seguro. Había rostros en la cosa que venía a reclamarme. Estaba hipnotizado mientras mis ojos intentaban enfocar la figura cambiante. Forcé mi pierna, que ardía y sangraba, a mantenerse firme. Pero la oscuridad se hacía más profunda y se acercaba. Me atraparía. Se filtraría de mi alma a través de todos los cortes y moretones de mi cuerpo. Esto suena un poco profundo ahora, pero en ese momento todos estos pensamientos ocurrían al instante mientras me dejaba llevar por el pánico puro. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos mientras se filtraban hacia mí. Ni siquiera oí a mi tía escabullirse antes de que el grito me llegara a los oídos y las luces inundaran la habitación. De nuevo, en ese momento, mi memoria se nubla. Mi madre entró corriendo y me encontró en ese estado. Me llevó rápidamente al hospital con mis abuelos mientras llamaba a la policía. Mientras me recuperaba, la pequeña fuerza de policías locales registró los campos y bosques en busca de mi tía. Se enviaron viñetas. Un agente incluso fue de puerta en puerta por la calle junto a la casa y advirtió a los vecinos que se quedaran dentro y cerraran las puertas con llave. Lo que me pareció más inquietante fue que mi tía hubiera estado atada a la cama y encerrada en esa habitación. Los agentes dijeron que las ataduras parecían haber sido mordidas y luego arrancadas, pero la puerta no fue forzada. Mis abuelos, e incluso mi madre, juraron que la habían cerrado con llave antes de irse. La habían revisado 2 veces. Nadie la dejó salir. Encontraron a mi tía. Se había ahorcado con un cordel en un granero cerca de nuestras tierras. Aunque no me crecen las uñas en el índice, el corazón ni el pulgar izquierdos, miles de dólares lograron corregir mi sonrisa y mis piernas sanaron sorprendentemente bien. No quiero ser demasiado espeluznante ni dramático, pero no puedo mentirte. Todavía tengo pesadillas. En ellas me despierto atado en algún lugar con mi tía susurrándome. Las marcas en mis piernas escuecen como si fueran recientes. Se ve exactamente igual que ese día, hasta con mi sangre en los labios. Lo único es que ella es solo una de las caras de ese monstruo. La historia de mierda de mi búsqueda del antiguo espíritu germánico, con mi mal inglés. Ser yo, viviendo en un pequeño pueblo en la frontera de Alemania y los Países Bajos, probando mi nueva cámara de visión nocturna para el proyecto escolar. Los lobos están volviendo a los Países Bajos a través de Alemania. Ha salido en todas las malditas noticias.
Encontré un bonito árbol en el bosque cerca de una colina llamada Tankenberg. Buscando una foto de dinero. Instalé mi dulce nueva cámara, la conecté a un bonito árbol. Volví al día siguiente para ver fotos. Nada más que pájaros y pequeños ciervos. Solo gasté 400 euros para espiar pájaros. Se siente mal. Repite esto durante una semana o dos. Más pájaros, ciervos y algunos cerdos para enviar todas las fotos a un amigo / compañero de proyecto de la escuela para que las revise más a fondo. Al día siguiente. Llegué a casa después de una cena familiar en un restaurante español. Encendí la computadora. Recibí 3 correos de un amigo. 2 de ellos eran sobre aves raras. En el último correo, me instó a mirar una foto que tomé hace una semana. Abrí la carpeta de operaciones. Abrí la foto y vi lo que parecía ser un necrófago salvaje de Fallout 4 montado en un cerdo. ¡Santa mierda! Casi me parto de risa porque me estaban rascando. Me volví loco. Llamé a un amigo. No sabía qué hacer. ¿Ir a la policía? No, ¿qué van a hacer? ¿Buscar a un personaje del Dr. Seuss montado en un cerdo? No lo creo. Al día siguiente, en la escuela, hablo con un amigo sobre la foto. Tengo miedo de mostrarle la foto a alguien. Podrían pensar que perdí la cabeza o algo así. Pregúntale, ¿le mostraste la foto a alguien? Anónimo. Sí, tío, a mis padres y a mi tío. Anónimo. Les parece muy gracioso. Fin de semana. Vuelvo a casa. Le muestro la foto a mi madre. Dice que es una foto rara como las del Discovery Channel. Dice que el abuelo solía contar historias sobre un hombre montado en un cerdo. Eso es muy específico. Al día siguiente, voy a ver al abuelo. Me sirve una copa como siempre. Cornbrandewijg o ginebra como la llaman en Trumptopia. Mi familia está sintiendo mi alcoholismo. Seguro que moriré antes de que cumpla 30. Le pregunto por un tipo que monta un cerdo. Al principio no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Lo recuerda y sonríe. Me habló de un espíritu llamado Dermeddenberder con un cerdo. Dice que es un protector de estos bosques y algo sobre un viejo granjero que fue maldecido por dispararle un rifle a Dios en Kerstnacht Nochebuena. Va a la estantería a buscar un libro antiguo de aspecto curtido con adornos dorados, no sé cómo describirlo en inglés. Overijsselsaggenboek era el título de la portada. Un libro con historias sobre leyendas locales como enanos, monstruos acuáticos y brujas. Bajo el capítulo Will de cacería salvaje, encontré varias historias sobre Dermeddenbeer, algunas sobre el granjero maldito, y una sobre que era un dios de tiempos paganos. Algo vikingo de verdad. Le digo a mi abuelo, ¿qué nombre tan raro para un dios, Dirk? Sonríe. Ese no es su nombre real, luego, no puedes pronunciar su nombre real, trae mala suerte. ¿Cómo se llama? Dije Voldemort, sonreí. Incluso ver la cacería salvaje es un mal presagio. Mi abuela oye a mi abuelo hablar del espíritu. Nos mira y dice, ¿no se llamaba Fro o Frieg o algo así? Con un movimiento ágil, mi abuelo salta de la silla y empieza a alzar la voz. No pronuncias su nombre. ¿Qué te acabo de decir? Mierda, no sabía que mi abuelo fuera tan supersticioso. Después de que se calmó, le enseñé la foto que le tomé del animal en el bosque. Mi abuelo se quedó callado. Hasta tiene la lanza, murmuró al cabo de un minuto. ¿Qué? Miré más de cerca y casi se podía distinguir una lanza detrás de la figura. Echa de menos un cuerno de guerra, dijo el abuelo. ¿Un cuerno? Pregunté. Pasa la página del libro y en ella había una foto muy bonita de un tipo con aspecto germánico montando un cerdo. Estaba tocando un cuerno. ¿Para qué sirve el cuerno? Pregunté. Recibí una respuesta vaga, algo así como le ayuda a cazar. Un par de días después, de vuelta a casa, investigo un poco sobre Dirk/Fro. Resulta que era como un antiguo dios germánico, casi todos los países germánicos tienen su propio nombre para él. En los Países Bajos y Alemania lo llaman Fro o Frey, y en los países escandinavos lo llaman Freyr, dios de la fertilidad. Sí, el tipo parece un verdadero Don Juan. Leyendo algo de información sobre Tankenberg, donde tomé las fotos, hay un pequeño templo pagano. Templo de una diosa llamada Tanfana. Un templo para sacrificios humanos, posiblemente. Ir al templo solo por diversión. No hay mucho que ver, solo una pequeña reconstrucción de un templo y una bonita vista del bosque. Me encuentro con algunos lugareños que viven cerca del templo. Les pregunto por Tanfana. Hablan con orgullo de la diosa del pastoreo y la naturaleza. Le pregunto al hombre por Dirk. Me dijo que cada Nochebuena recogen todas sus cosas y las llevan dentro de su casa. Porque si no tienes tus cosas juntas a medianoche, Dirk vendrá y arruinar tu mierda. Tal vez incluso tú. Pregunto, ¿hay gente que haya visto a Fro?
El hombre me mira como si me hubiera follado a su esposa. Nunca digas ese nombre, dijo. Me río y digo, ¿qué harás si te roba la escoba? El tipo vuelve a decir, nunca digas ese nombre. Se va. La interacción más extraña que he tenido. Pasa una semana y un tipo en las noticias locales dice que había visto a un hombre en un cerdo. Debe ser. Intento contactar al hombre pero no hay respuesta. Al día siguiente, conseguí su dirección. Llegué a su casa. No había nadie en casa. Regresé a casa, esto parecía un callejón sin salida. 3 días después resulta que el tipo se suicidó. La mierda se está poniendo seria ahora. Eso es lo que obtienes por mirar raro a alguien, supongo. Decido ir a la policía y mostrarles a nuestro hombre de... El hombre entra y me da la taza de café más repugnante que he probado en mi vida. Me piden más información como la ubicación y la fecha en que se tomó la foto. Regreso a casa. No puedo dormir pensando en nuestro chico de... Las 4 de la mañana llaman fuerte a nuestra puerta. Unos malditos matones del gobierno o de la policía que no conozco. Se apoderan de todo mi maldito equipo, mi cámara y la nueva cámara que acabo de comprar especialmente para Dirk. Mi teléfono y mi portátil. Un tipo de aspecto grueso con el pelo fino me pregunta si tengo más fotos en ese disco duro conducir. No, lo toman de todos modos. También había algo de pornografía allí. Lo sé. Solo cosas normales, no te preocupes. Por suerte hice una copia de seguridad de todas las imágenes en mi Google Drive. Ackerman. Mi abuelo falleció. Mi abuela dijo que no le estaba yendo muy bien últimamente. Empiezo a ponerme paranoico, creo que es por lo de Dirk. Creo que el gobierno está ocultando algo. Compré algunas cámaras nuevas. Actualmente estoy dando vueltas en el bosque alrededor de Tankenberg. Estoy luchando con mis estudios y pronto abandonaré la escuela. Observo constantemente mis cámaras en busca de una señal de Dirk, solo para demostrar que está ahí afuera. Hola. Demon Ron regresa con otra historia, nada paranormal, pero da miedo. Para conocer un poco más sobre mi vida en el instituto, necesito adentrarme un poco en mi pasado. Principalmente para hablar de David. David era uno de esos chicos. Era espeluznante, desaliñado y muy raro. Pero muchos lo acompañaban porque siempre tenía dinero para comprar amistades. Nadie decía nada bueno de él. Siempre olía mal. Nunca se lavaba. Nunca parecía ser capaz de evitar situaciones incómodas. Al principio, nada del otro mundo, pero en el último año se volvió muy desquiciado. Siempre había sido espeluznante con el espacio personal. Se acercaba demasiado. A veces, sin querer, me tocaba a mí o a algún amigo nuestro, sin importar el sexo. Y siempre lo hacía con aires de si dices que sí, follamos. Si dices que no, es broma. Pero ahora se esforzó para dejar en claro cuáles eran sus intenciones con nosotros. En un momento, uno de nuestros amigos le dio un puñetazo cuando accidentalmente le tocó un pecho. Y una vez lo expulsaron por colarse en el vestuario de mujeres y dio la excusa de que estaba demasiado drogado para saber dónde estaba. No, en serio, esa era su excusa. Una vez que lo expulsaron solo escuché sobre él aquí y allá. Nada del otro mundo, pero más como pie grande, eran avistamientos y rumores. Así que avancemos rápidamente a la historia en ese momento. Ser yo, trabajando en un centro de llamadas. Que me pongan a cargo de una sala de capacitadores. Piénsalo como un asistente de maestro, pero para que los capacitadores vean quién sería bueno para tomar un lugar como capacitador una vez que ellos u otra persona dejen el puesto. Lo principal que necesito hacer es ser como el chico moderno con el que hablan los aprendices, ya que muchos de los que entran generalmente acaban de salir de la escuela secundaria y yo todavía tenía 21 años en ese momento. Nada fuera de lo habitual, pero tenemos gente más cercana o mayor que yo esta vez. Todo alrededor de gente agradable, lo suficientemente relajada como para incluso salir a beber con ellos, pero entre ellos veo una cara familiar. El mismo gordo, desaliñado y espeluznante que conocí en la escuela secundaria. Oh, no. Intento hacer mi mejor esfuerzo para ocultar mi identidad. Estaba muy gorda en la escuela secundaria, pero durante ese tiempo me puse en forma, así que no fue difícil ocultar quién era, ya que había perdido gran parte del peso. El entrenador entonces grita: «Oye, Anónimo, ¿puedes ayudarme con esto?» Mierda. Los ojos de David se fijan inmediatamente en los míos y corre hacia mí. Intento alejarme y fingir que no lo vi. Por suerte, eso fue suficiente para escapar. Pienso. Tal vez solo era joven, tonto y lleno de hormonas en la escuela secundaria y ha cambiado. No.
pasa nada menos que una semana antes de que una de mis aprendices venga a verme. Señor Anónimo, ¿puedo hablar con usted en privado? Claro, vamos a la habitación. Nos sentamos allí durante unos buenos 5 minutos en silencio antes de que finalmente me diga que otra aprendiz la ha hecho sentir incómoda. Ah, mierda, pienso. ¿Puedo saber quién es? David, dice ella. Dijo que a principios de semana estaba sentada a su lado cuando le preguntó si podía prestarle un bolígrafo para unos papeles que necesitaba rellenar. Continúa diciendo que él no solo sacó un bolígrafo del bolsillo mientras hacía gestos lascivos, sino que al darle el bolígrafo frotó ligeramente su mano con la de ella. Me dice que se puso muy incómoda pero que no sabía con quién hablar. Dile que hablará con David y que me lo deje a mí. Al día siguiente llama a David a una reunión y dile que deje de hacer el tonto y que esto no es el instituto, que si pasa algo es culpa mía y del entrenador, y puede que lo arresten. David solo intenta decir ella lo quería, tío, estaba tan metida que vi lo mojada que se puso. Ah, joder. David, si vuelves a hacer esto no solo tendré que denunciarte, sino también suspenderte sin sueldo. Jaja, vale. Decide que tal vez eso es todo lo que necesita y sigue adelante. Los siguientes días reciben quejas de los hombres y mujeres de la clase sobre lo espeluznante que es. Diles que si lo quieren fuera, por favor hagan un informe sobre esto. La empresa tiene una política según la cual no se puede presentar una queja en nombre de otra persona, sin importar cuánta evidencia pueda tener sobre la persona. Durante los siguientes días, me enviaron de todo, desde quejas sobre su olor hasta su vestimenta e incluso su ética de trabajo. Algunos ejemplos. Vomitó en sus jeans y vino a trabajar con los mismos jeans sin lavar durante una semana. Olía a orina durante 3 días seguidos y se acercaba mucho a las personas cuando le decían ese hecho. Siguió tocando o empujando ligeramente a las personas cuando le dijeron que parara varias veces. En un momento, agarró la polla de alguien con fuerza. Todas estas quejas y ni un solo informe. Avanzamos 2 meses en la capacitación y una aprendiz viene a mí y quiere presentar una queja en su contra. Oh mierda. La señora continúa diciéndome que David la siguió hasta su auto la noche anterior. Él la estaba pidiendo que la llevara y ella se negó más de 3 veces. Finalmente se subió a su auto y estaba a punto de irse cuando vio a David poner su mochila en su capó. Luego procedió a intentar abrir la puerta de su auto. Déjame entrar, joder. Quiero que me lleves a casa. Moriré sin que me lleves a casa. Maldita zorra. Puta. Joder. Gritó según ella. Finalmente decidió irse, pero no antes de que él le golpeara la ventana y la rompiera. Oh, aquí es donde termina. Pero espera, hay más. Mientras escribía el informe para convertirlo en relaciones públicas, entra otra mujer. Oh, demonios, señora anónima, ¿qué puedo hacer por usted? Empieza a llorar a mares. Sigue contándome cómo David la había acorralado durante la reunión de equipo de la semana anterior afuera. Dice que parecía un hombre poseído y la miró de arriba a abajo como si solo estuviera esperando. Se asustó tanto que salió corriendo de la habitación y simplemente se fue. De hecho, se fue temprano ese día sin decir palabra hasta más tarde esa noche, cuando recibí un mensaje de texto que me decía que tenía una emergencia extrema y simplemente lo ignoré y lo dejé pasar. Ella también quiere presentar un informe y le digo que está bien mientras consigo el papeleo. Me pregunta, ¿lo van a despedir? Le digo que como ahora tiene que informar a su nombre es una posibilidad muy real, pero por si acaso, mantén las distancias y avísame enseguida si pasa algo. Ella se va y ahora estoy atascado con tener que escribir 2 informes para este tipo y, de alguna manera, me siento aliviado porque solo significa que no tendré que lidiar con él por mucho más tiempo. Entrego los informes y veo a David afuera, pienso en hablar con él y tal vez, solo tal vez, hacerle entender lo jodido que está en realidad. Decido no hacerlo y simplemente me voy. De repente siento una mano en mi hombro y me doy cuenta solo por el olor que es David. ¿Y ahora qué? Me giro hacia David y allí está mirándome como si quisiera apuñalar a lo primero que viera. ¿Qué te dijeron esas perras? ¿Me hablaron mal? ¿Lo hicieron a mis malditas espaldas? Esas malditas putas infieles. No respondí a su pregunta, pero sí le dije que tiene que asegurarse de tener cuidado de ahora en adelante a menos que quiera que lo pongan en algún tipo de registro. Pasa un mes y los jefes no lo consideran suficiente para despedir a este maldito asqueroso. Estoy tan sorprendido como cualquiera. Finalmente llega el día fatídico. El mejor momento de David. Comienza normal, pero durante el último mes tuvimos a David en un cubículo separado de la clase a instancias de nuestro departamento de relaciones públicas. Finalmente llega a la hora del almuerzo y, por supuesto, mi trabajo es vigilar a David.
Si alguien aquí ha trabajado para la empresa en la que trabajé, sabe que manejan sus cosas como lo hacen con la mafia, muy turbios y nadie de afuera generalmente se involucra y la gente en planta o en la gerencia es utilizada para, digamos, tareas secundarias inusuales. Me ocupo de mi almuerzo teniendo que asegurarme de que David no salga de mi sitio ni se acerque a nadie. La mayoría del equipo al que estaba ayudando a capacitar se sintió mal y comieron conmigo durante ese tiempo, aunque sabían que se suponía que no debían hacerlo. De todos modos, llegan a las 3:30, casi es hora de dejar que los aprendices se vayan a casa. De repente, David se me acerca. Me mira a los ojos. Como si intentara decirme algo con solo su mirada. ¿Puedo ayudarlo, señor? Necesito que me enseñe algo otra vez, señor. Vale, claro, ¿con qué necesita ayuda? Me lleva a su cubículo. Lo veo buscar en su bolso. Saca una lista. Tiene escritos los nombres de las personas que han presentado una denuncia o simplemente se han quejado de él. David, ¿qué es esto? Solo una lista, señor, solo quiero asegurarme de que reciban lo que les corresponde algún día. ¿Qué? ¿Sabes? Tengo un par de armas, no mías, pero puedo usarlas. David, sabes que lo que me estás diciendo puede interpretarse como una amenaza. ¿Y qué? Eres mi amigo. Si los mato, puedes ayudarme, ¿verdad? ¿Recuerdas que te di $1 en el instituto? Te rasqué la espalda, ahora rasca la mía. Decidí que ya era suficiente y fui con la persona de relaciones públicas. Le dije la mierda que pasó y ella intentó poner todas las excusas posibles de por qué no había sido tan malo o por qué no podíamos despedirlo. Dígale que además de mí, otras 2 personas presentaron informes oficiales y todos se han quejado más de una vez de él. Finalmente, se dio y dijo que lo investigarían. Dígale que si quiere verlo, su mejor opción sería que le muestre su bolso ahora mismo. Decidió a regañadientes ir a revisar su bolso junto con algunos guardias de seguridad. David, sabiendo que está jodido, intentó inventar cualquier excusa que pudo. No, todos me están intimidando. Me odian porque soy gay. Tengo depresión bipolar y necesito ayuda. Soy virgen con rabia, no bromeo. Literalmente, cualquier cosa que pueda para intentar salir de esto. David, sabiendo que no puede salir de esto, se enoja y se abalanza sobre la mujer de relaciones públicas. De hecho, consigue dar unos cuantos buenos golpes antes de que los guardias de seguridad y yo lo separemos ella. Todo el asunto hace suficiente escena como para que la gente vea lo que está pasando. David sigue intentando luchar para salir de todo e incluso me da un puñetazo antes de que el entrenador jefe, que era un ex sargento militar, venga y lo estrangule. Echamos a David afuera y llamamos a la policía. La relacionista pública presenta un informe de que fue y la agredió. La policía también encuentra unas 3 bolsas de cocaína en su bolso. Arrestado por cargos de agresión y posesión. Se lo llevan, con suerte nunca lo volveremos a ver. Después de que el polvo se asiente, finalmente decido descansar en mi escritorio. Cuando volvía a mi escritorio encontré otra nota que era de David. Si estás leyendo esto, es porque quería ver tu cara por última vez, quería que fueras el último al que disparara, quiero ser la última cosa que veas, traidor, puta, te odio y te mataré. Nunca supe si está libre o sigue bajo custodia, pero no mentiré cuando digo que a veces todavía miro por encima del hombro. Soy yo, 21 años. Acabo de graduarme de la universidad para dedicarme al cine y conseguí trabajo en una pequeña productora. Un equipo de investigación paranormal de bajo presupuesto se acerca a nosotros y nos pide que filmemos un documental basura de investigación de fantasmas. Tendré que mantener algunos detalles en secreto, pero es solo porque tengo un acuerdo de confidencialidad. Su objetivo es llegar al público general con una película innovadora sobre lo paranormal. Nos ofrecen una cantidad bastante sustancial de dinero en comparación con el alcance de la producción, así que la empresa acepta. Su equipo estaba compuesto por 5 personas. Nuestro equipo era bastante pequeño en ese momento, y ya estábamos sobreexigidos al aceptar el trabajo. 3 de los paranormales fueron a Toronto, Ontario, con 2 de nuestro equipo. Me enviaron a Alberta con 2 de estos bichos raros, yo solo. Estaba muerto de miedo, y no solo por lo de los fantasmas. Yo era responsable de todo. El equipo de cámara, el equipo de sonido y la iluminación básica. Cosas, trípodes y 2 portátiles. Sin mencionar mi propio equipaje con ropa y artículos de aseo. Me aterraba perder una maleta. Pero también estaba a la altura del reto y con ganas de demostrar mi valía. Así que me subí a un avión con estos 2 lunáticos. Uno era un hombre mayor, probablemente de unos 50. Pelo canoso, algo gordo, gafas.
Un tipo con aspecto estereotipado. Lo llamaremos Bomber Bob. La otra investigadora era una mujer mucho más joven. Diría que tenía más o menos mi edad, pero no pregunté, así que no sé. Pelo rubio de longitud media, personalidad despreocupada. Claramente solo le interesaba empezar una carrera como actriz participando en este documental. La llamaremos Stucky. Me ordenaron que no me diera cuenta si alguno de ellos empezaba a tocar algo. Si pasaba algo extraño que uno de ellos claramente había hecho, se suponía que debía seguirle la corriente. La única excepción es si empiezan a tocar el equipo de la productora. No puedo dejar que dañen nada que no sea suyo. Una vez que aterrizamos, nos subimos a un tren y comienza oficialmente el rodaje. Los entrevisto a todos y me explican que vamos a un manicomio abandonado. Aquí vamos. Hago todo lo posible para asegurarme de que todas las tomas salgan bien y presentables. Estaba tan nervioso por cagarla, no tienen ni idea. Nos alojamos en un hotel y por fin puedo relajarme. Todo está contabilizado y me voy a dormir. Al día siguiente, los tres desayunamos y nos ponemos a trabajar. Hago todas las tomas generales que puedo de la zona en la que estamos antes de tener que irnos. Entrevistamos a gente de la zona, incluso a un historiador local. Escuchamos todo tipo de historias sobre el sufrimiento que se vivió en el manicomio. Muchas advertencias para no ir. Lo que sea, jaja. Nos subimos a una especie de taxi furgoneta y nos dirigimos al manicomio. Todo el tiempo grabando. Al llegar, les pongo un micrófono a los dos y nos quitamos un poco de encima el material expositivo antes de entrar al edificio. Este lugar era un desastre. Destartalado. Cabrioléndose. Tenía miedo constante de que el techo se cayera y me partiera la cabeza. O peor aún, que rompiera mi equipo. Preparé todo y dejé que las dos estrellas de la escena hicieran lo suyo. Encendieron un EP y todo pareció ir con normalidad. Después de media hora de investigación, mi cámara se apagó. Puse los ojos en blanco por lo cliché que era y puse una batería nueva. Siguió muerta. Saqué una de repuesto cámara. No funciona. ¡Qué mierda! Todos los demás equipos funcionan perfectamente. Bomber Bob y Stucky me miran con extrañeza al principio antes de darse cuenta de la situación. Se apresuran a sacar una videocámara de mala muerte para grabar pruebas. No enciende. Sugiero que salgamos a ver si eso cambia algo. Bomber Bob viene conmigo y Stucky sigue haciendo pruebas en el edificio. Pruebas probablemente significa quedarse sentado sin hacer nada, pero bueno. Salgo con Bomber Bob. La cámara vuelve a funcionar. Lo entrevisto y le explica a la cámara lo que pasó. Seguimos durante unas horas más, pero cada vez que me acerco al edificio con una cámara, deja de funcionar. Realmente asustado por esto, pero supongo que hay alguna explicación racional. Volvemos al hotel. Reviso las grabaciones de esa noche. Volviendo a ver el video de Bomber Bob hablando de la cámara. Mal funcionamiento. Hay un ruido de fondo. Me doy cuenta de que olvidé apagar el micrófono de esta 6 para esta parte. Me doy cuenta de que tendré que volver a grabar toda esta parte del documental. Me doy una palmada en la cara. Justo cuando estaba a punto de cerrar el video e irme a la cama, escucho un ruido fuerte y estridente. Me pongo histérico y me quito los auriculares de la cabeza de un golpe. Literalmente salto del asiento. Me tomo un minuto para recuperarme y volver a sentarme. Rebobino y vuelvo a ver, bajando el volumen. Es el sonido de gritos intensos. Date cuenta de que es Stucky la que grita. Empieza a cagar a borbotones. Todo el tiempo, Bomber Bob me habla de la cámara. Ninguno de los dos pareció darse cuenta. Si escuchas con atención el video, se oye débilmente de fondo. Grita durante unos 30 segundos antes de que se haga un silencio sepulcral. Fue doloroso y gutural. Cuando la vi más tarde ese día, parecía completamente normal. Tuve una crisis existencial durante una hora antes de quedarme dormida. Desperté al día siguiente sin estar tan asustada. Asumo que todo esto es solo ficción para el documental. Pregunto sobre ello en el desayuno con Bomber Bob y Stucky. Dile que no me importa si es falso. Soy un profesional y firmé un acuerdo de confidencialidad. Solo quiero ser parte de la broma. Me miran como si estuviera loco. Muéstrales la grabación en la laptop. Bomber Bob reacciona confundido. Esta 6 reacciona con rabia. Me acusa de alterar el video de alguna manera. Me grita por haber usado su voz sin su permiso. Le aseguro que no hice tal cosa. Le pregunto por qué gritaba. Se enoja más y sale hecha una furia. No lo sabía en ese momento, pero empacó sus cosas y literalmente se subió al siguiente vuelo a Ontario. Bob el Bomber no deja de ver el video una y otra vez. Llamo a mi jefe y le cuento lo que está pasando. Está confundido, estoy empezando a perder los estribos. Dile que quiero volver a casa y que tengo mucho miedo. Me pregunta si filmé la confrontación que acaba de ocurrir. No lo hice, joder. Está molesto porque no grabé algo tan de oro cuando tuve la oportunidad.
Puedo confirmar que las películas de terror de metraje encontrado son tontas. A nadie se le ocurriría filmar durante situaciones horribles como esa. ¿Cómo iba a saber que esto pasaría? Sucede. Boomerbot se negó a volver al manicomio. Yo tampoco quería. Habla con su jefe y le dice que vuelva a filmar más o que lo despidan. Me dice prácticamente lo mismo. Después de unos 15 minutos, ambos colgamos el teléfono. Sentados en silencio. Pregúntale qué quiere hacer. Me dice que no puede perder este trabajo. Parece desesperado. Después de una entrevista expositiva apresurada en el hotel con Boomerbot, regresamos al manicomio. Todo el tiempo pienso en lo difícil que será editar esto. Realmente no quiere entrar al edificio. Nos quedamos a unos 100 metros de distancia. Se ve tan tranquilo desde fuera. Dile a Boomerbot que tarde o temprano tendremos que entrar. Dile que entraré primero para ver si la cámara funciona. Dile que si lo programamos bien, solo tendremos que estar ahí unos minutos, grabar lo que necesitamos en una toma y luego largarnos. En este punto, me tranquilizo más a mí mismo que a él. Asiente con la cabeza. Entro lentamente en el edificio, busco un buen sitio para instalarme y lo llamo. Entra lentamente y se pone delante de la cámara. Estamos en un pasillo largo, con un montón de habitaciones viejas detrás de Bob. Acción. Hace lo suyo a toda prisa. Intento concentrarme en mi trabajo, pero es muy difícil. Después de 2 minutos de grabación, nos vamos. Ambos salimos corriendo del edificio y nos vamos de allí. Muy rápido. Cenamos juntos esa noche e incluso dormimos en la misma habitación de hotel. Estábamos muy asustados. En retrospectiva, parece un poco tonto. Esa noche, reviso el metraje. Nos íbamos a Ontario a la mañana siguiente y tenía que enviarle un informe a mi jefe sobre todo lo que grabé. Me sorprendió lo normal que fue. Hasta el final. Durante unos fotogramas, mientras alejo la cámara de Bob y salgo de allí. Al fondo, justo detrás de Bob, hay una sombra, que se esconde en una puerta. Cualquier otro día, probablemente ni siquiera me habría dado cuenta, o simplemente lo habría tomado como una ilusión óptica, producto de la mala iluminación o algo así. Repaso esos fotogramas una y otra vez. Se han grabado en mi memoria para siempre. A la mañana siguiente, Bob y yo volvíamos a Ontario. Me dio un abrazo muy fuerte antes de separarnos. Espero que esté bien. Exporté todo el metraje a un disco duro al volver a la oficina y me lavé las manos. Lo último que supe del documental es que se ha retrasado bastante. Aparentemente está en plena postproducción. No se estrenará hasta dentro de un año, si es que llega a estrenarse. Creo que tiene algo que ver con la interferencia de esta SEI, pero es solo un rumor. En fin, ahí es prácticamente donde termina la historia. Hay muchos detalles que omití, pero, repito, es por el acuerdo de confidencialidad. Ni siquiera estoy seguro de poder decir todo lo que he dicho esta noche, pero a la mierda.